Hola a todos, nosotros somos Master Group y hoy les vamos a contar cómo nos fue este semestre en nuestras prácticas. Vamos. ¿Y cómo nos fue? Escuchemos a nuestro profe Roger. Buenos días, el día de hoy les voy a dar a conocer mi punto de vista y mi experiencia con respecto a estos 4 semestres de práctica que llevamos. Como bien todos saben, nosotros iniciamos con población focalizada, entonces el proceso lo hice con mi ahijada y con otros niños del mismo rango de edad de ella en la casa que vivían en la casa donde yo residía en esos momentos. Eh, Después sí se sintió como más el cambio porque ya digamos es diferente el trabajar con medios empíricos, con espacios digamos no adecuados oficialmente como lo es un aula de un jardín o de un colegio, y eso lo pudimos evidenciar o lo pude evidenciar ya en los semestres próximos, que ya sí fue directamente en un jardín. Para mí fue una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora, porque como mencioné anteriormente, el cambio fue bastante drástico. Eran niños que yo ya conocía y con los cuales, digamos, había compartido, pero el ingresar a un aula, ya donde está todo estructurado, donde la profesora tiene su material predispuesto para la clase, donde tiene su clase planeada, es muy diferente. Y los niños tienen como un contexto diferente de las cosas, hay variedad de opiniones, o sea, ya es un grupo más amplio. Entonces para mí fue algo nuevo y fue algo enriquecedor del cual me llevo muchas cosas buenas. Como reflexión podría quedarme que nosotros como docentes tenemos que ir más allá de lo que nos ofrece tradicionalmente el sistema educativo, no quedarnos en las guías, no quedarnos en siempre lo mismo, en las clases normales, en el tablero, los niños en sus puestos, que juiciosos, que una cosa que la otra no. Tenemos que ir más allá y ampliar nuestra visión, ya que como bien sabemos, cada niño es un mundo abierto de muchas posibilidades y nosotros mismos podemos generar un hábito que puede dañar a un niño o construirlos y ayudarle a sacar su máximo potencial en sus habilidades y como persona y como estudiante. Ya para finalizar, una de las amenazas que se pudo evidenciar en estos meses de práctica son las amenazas, los condicionamientos que tenemos nosotros como docentes en el aula de clase. Entonces un ejemplo, no, que Pepito no hizo la tarea, entonces no sale a recreo, no sale a jugar. O muchas veces es lo contrario, no, el que hizo la tarea tiene un punto más, tiene un punto extra, tiene como más beneficios. Entonces tenemos que dejar esas amenazas, esos condicionamientos de lado y como generar el hábito de responsabilidad en los niños, y no tienen que hacerlo como por un premio o por un castigo, sino por algo natural en ellos. ¿Y cómo le fue a nuestra profe Elisa? Bueno, mi primer semestre fue con población focalizada, con mi sobrinita. Realmente fue un trabajo muy tranquilo, pero muy enriquecedor, ya que pudimos fortalecer lazos, aplicar varias cosas que había aprendido, pero en realidad el reto estuvo cuando ya tuvimos que asistir a clase presencial y las prácticas cambiaron en lugares como jardines o instituciones educativas. Aquí es donde en realidad uno se encuentra con lo que le espera y se puede hacer más o menos una aproximación a lo que será el futuro. El semestre anterior y las prácticas han sido presenciales. Han sido unas experiencias muy bonitas, han sido unas experiencias retadoras, han sido unas experiencias que me han hecho considerar bastantes cosas y realmente siento que a veces a veces nos quedamos cortos en imaginarnos la realidad en las aulas educativas y al compartir con nuestros niños y niñas. En cuanto a los aprendizajes fundamentales que me quedan de esta práctica de cuarto semestre, es la importancia de observar todo el tiempo a nuestros alumnos. ¿Y por qué lo digo? En el aula de clase teníamos a una niña que se llamaba Emily, y Emily todo el tiempo vivía hablando, parándose, diciendo, opinando, y la maestra también le llamaba mucho la atención. En el proceso de observar me di cuenta que Emily era líder,
pero no tenía una figura de liderazgo que pudiera seguir o cómo canalizar esta energía. Durante los diferentes días que pude asistir, trabajé con ella y le pude dar a entender que su espíritu de líder estaba siendo mal encaminado. Y oh sorpresa, que al final de las prácticas, Emily cambió completamente su comportamiento. De ahí aprendí lo importante de ver las habilidades, las destrezas de nuestros niños, de verlos siempre con ojos un poco más calmados, sin el afán del día a día y sin el afán de que cumplan ya la guía, la tarea o lo que se les esté manejando en ese momento. Muchos son los aprendizajes que me quedan de estos 4 semestres de práctica, pero quisiera enfatizar en uno y es la observación, la importancia de la observación en nuestro ejercicio pedagógico. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces por el afán de cumplir con ciertas actividades, de que las cosas se hagan en un tiempo determinado, de correr entre la llegada, la lonchera, la salida, dejamos pasar detalles de nuestros alumnos. Y me refiero propiamente porque tuve la experiencia de ver cómo una maestra, por el afán, no se daba cuenta que entre sus niños tenía una líder. Esta niña se comportaba como cualquier otro niño. Hablaba, se paraba el puesto, quería jugar, quería compartir, quería llevar la batuta de las situaciones, pero la profesora siempre le decía que se callara, que por favor se sentara, que no hiciera ruido, que no distrajera a los compañeros. Entonces me di cuenta lo importante de nuestra labor en cuanto a observar y también de ser guías de nuestros niños, porque puede que yo apague ese espíritu líder en ella en vez de propiciarlo y saberlo encaminar. Y en ese orden de ideas, como problemática, sigo viendo en estos 4 semestres un conductismo innegable en el aula de clase. ¿Y a qué me refiero? Y es propiamente a lo que les mencionaba anteriormente. No se le da la oportunidad a los niños de expresarse, de ser escuchados, de hacerlos partícipes en las situaciones que se dan en el aula, sino por el contrario, la docente sigue siendo la que lleva la batuta de la situación, la que impone y la que marca el ritmo de las actividades. Entonces también es una crítica a que nos miremos y replanteemos qué alternativas podemos aplicar en el aula de clase con nuestros futuros estudiantes, cómo podemos ser todos partícipes y todos llevar el control de una situación. ¿Y cómo le fue a nuestra profe Jamie? Hoy les voy a contar cómo ha sido mi proceso de prácticas pedagógicas durante estos 4 semestres. Los 2 primeros semestres se realizaron las prácticas con población focalizada. De alguna manera siento que esto fue un impedimento para realizar el proceso de prácticas de manera adecuada, dado que no se contaba con el espacio, la cantidad de niños suficientes, la estructura y las actividades como tal. El tercero y cuarto semestre se realizaron las prácticas directamente en instituciones educativas, jardines infantiles. En este proceso puedo decir que la experiencia fue muy gratificante, dado que ya entrar como tal en interacción con los niños genera mucha más confianza y pues de alguna manera podemos poner en práctica todos los procesos que hemos realizado de forma teórica. Para nosotros como docentes en formación es muy importante tener estos espacios de práctica y poder interactuar con los niños. De esta forma podemos potencializar nuestros conocimientos y de igual manera brindar como herramientas o buscar estrategias para mejorar el proceso cuando ya estemos como tal en nuestra labor como docentes. Una de las experiencias que más me marcó, que más fue significativa para mí, fue el semestre pasado en el jardín donde realicé las prácticas. Allá hay un niño que es autista, el niño se llama Daniel. Yo no tenía conocimiento cuando ingresé a realizar las prácticas de que el niño pues presentaba esta condición. Un día estábamos realizando una actividad y de un momento a otro el niño empezó a correr y se golpeó contra la pared. Pues para mí fue como muy impactante porque no sabía cómo reaccionar, no sabía qué herramientas o cómo debía actuar en ese momento. Las maestras del niño pues ya tenían como la forma de manejarlo
Y luego cuando una de ellas me comentó que lo que pasaba era que el niño era autista, pues digamos que me di cuenta que nosotros no estamos preparados para este tipo de situaciones. Muchas veces uno cree que a uno no le va a pasar, que en su salón de clase no va a llegar un niño con una condición diferente, pero pues debemos nosotros mismos buscar las herramientas, buscar información que nos ayude como a tener estrategias para poder manejar este tipo de situaciones. Una de las amenazas que pude evidenciar es el poco apoyo que hay para las familias, en cuanto a que los docentes deberían tener como mayor conocimiento del contexto familiar de los niños para de esta manera poder determinar algunos patrones de comportamiento y tener herramientas para actuar con ellos. No siempre los papás o las familias son abiertas a contar como tal sus experiencias o lo vivido al interior de su casa, pues ya sea por pena, por temor a de pronto ser juzgados. Siento que de alguna manera nosotros como docentes deberíamos buscar la forma de que los padres de familia o los cuidadores se sientan apoyados y vean en nosotros como una forma o un apoyo, una ayuda para tener herramientas para poder de igual manera ellos manejar situaciones que se puedan presentar con los niños. Siento que después de todo este proceso he descubierto que no solamente nosotros enseñamos a los niños, sino que también aprendemos de ellos. Los niños son unos grandes maestros que tienen muchas cosas que enseñarnos. Muchas gracias por su atención. Damos por finalizado nuestro video. ¡Feliz día!